Mi nombre es Santiago Eduardo Hernández Batres. Acabo de cumplir los 62. Yo soy mecánico de profesión, pero ahorita estoy jubilado, ¿verdad? Ya tengo 2 años de estar jubilado. Pues me llamo Soraya Melara de Ayala, tengo 39 años, yo soy licenciada en Contaduría Pública y trabajo en la banca. Bueno, trabajamos en la banca hace un par de 18 años, por ahí así, ya casi 19. Hola, mucho gusto, mi nombre es Henry Ayala, tengo 37 años de edad. Igual que mi esposa, trabajamos en un banco ya casi 19 años que cumplimos en el mes de enero. Hola, mi nombre es Sara Hernández y tengo 24 años. Soy estudiante de leyes. ¿Qué diría usted que fue lo que lo motivó a tomar la decisión de hacer específicamente este viaje fuera del país a otro continente? Lo primerito que a mí me motivó fue la obediencia, ¿verdad? Que es la parte importante que dice la Escritura, ir, ¿verdad? El versículo clave de Mateo 28-19, que nos manda a que vayamos y no nos está especificando a dónde, ¿verdad? Pero sí que vayamos hasta lo último de la tierra. Y eso me motivó como punto de obediencia, ¿verdad? Prácticamente el ser obediente se mira en mi corazón y en mi mente llegar a los no alcanzados. Bueno, quizás ahí yo comentar que ya venía como de varios años de conocer un poco de misiones en nuestra iglesia. Apoyábamos, ¿verdad? Mucho a todos los misioneros. Yo recuerdo a Saraí cuando fueron a Perú, recuerdo a Raquel, me acuerdo que se habían ido, entonces apoyábamos mucho y siempre éramos colaborativos, pero nunca habíamos tenido como el llamado directo. Y pues en ese momento empezaba como M, ¿verdad? Con la hermana Rosy a unirse con Genovés y todo. Nos invitaron a un almuerzo, así, una locura completa. Habíamos mucha gente y nos hicieron ese llamado. O sea, yo les digo, a nosotros jamás nos habían dicho, hey, vamos, veamos. O sea, nosotros solo apoyando. Y entonces en ese momento nosotros dijimos, sí, o sea, y realmente fue un tema de fe, definitivamente, porque, sí, o sea, en ningún momento ni lo habíamos pensado ni planeado, sino fue como, hey, démosle, ¿verdad? Y dijimos, vamos. De hecho, fueron 2 pruebas bastante difíciles. Mi suegro estaba delicado de salud, de hecho, en ese tiempo, y pensamos, lo vamos a encontrar vivo cuando vengamos. Es cierto que eran 15 días, pero en 15 días pueden pasar muchas cosas. Antes de eso, estábamos esperando un bebé también en esa transición y todo. Y cuando empezamos a hacer el viaje y comenzamos a hacer fechas, y me dice mi esposa, tú vas a tener que hacer el viaje porque yo ya no voy a poder, voy a estar allá en los últimos meses. Y perdimos un bebé, justamente como en ese periodo que estábamos organizando todo. Creo que cualquiera hubiera tirado la toalla y decir, no, Señor, mira, yo te voy a servir al otro lado del mundo, y fue como que, no, ya no voy, mira lo que me hiciste, me hubiera resentido. Lo más fácil era dar un costado hacia atrás y decir, no, Señor, no estoy de acuerdo con lo que hicimos, pero siento que esa fue una prueba que solamente el Señor nos ayudó hasta la fecha, hasta ahora. Y una prueba bastante difícil, pero como matrimonio le subimos sobrepasar. Duele, porque duele, ¿verdad? Hablar a veces, pero el Señor, como te va utilizando, a pesar de las dificultades que tuvimos, fuimos. Y de hecho, parte de lo que fuimos a vivir allá, nosotros nunca, en ese proceso que perdimos al bebé, no sabíamos que si fuera una niña o iba a ser un niño. Y estando allá, afuera te pueden decir que existen las casualidades, que no sé qué, pero cómo están Dios misericordioso, que fuimos a encontrar una niña que se llamaba Soraya. Y fue como, y nosotros, Soraya, y yo, sí, me llamo Soraya. Fue como, ok, Señor, aquí venimos a conocer a Soraya. Y ya 3 años después, aquí está Sorayita. Aquí está Brenel y Sorayita. Hoy sé que está Sorayita. Sí, y yo creo que sumar a eso realmente fue para nosotros como 2 momentos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que sí, vamos, y en eso sale, vea, estoy embarazada, nos duró justo 1 semana. Y entonces aquí vino, ¿verdad? Era como las decisiones que teníamos que tomar. Y bueno, y cabal, lo primero que le pregunté a la doctora, ¿puedo viajar? Vea, porque hice cálculos en la fecha más o menos, y yo, ¿puedo viajar? Me dijo, no, ya no. Entonces ahí fue como tomamos la decisión. Luego pues supimos, ¿verdad?, de la mala noticia. Creo que
sinceramente no guardamos ni reposo, se puede decir, creo que solo como una semana y luego seguimos, ¿verdad? Yo creo que fuimos acuerpados realmente por Dios, por nuestra iglesia, por nuestros ministerios, ¿verdad? Porque yo creo que si hubiéramos quedado en ese tema de guardar luto y todo eso, creo que la historia quizás, como dice Henry, quizás nos hubiéramos hecho a un lado y ya no hubiéramos seguido, pero realmente eso nos ayudó mucho. Luego tuvimos que notificar y realmente eso también queremos comentarlo. Hubo un día que hubo una reunión como de esas ya para ultimar detalles y decir, bueno, ¿quiénes van? Porque éramos un grupo bien grande. El inicial quizás éramos unos 14, 15 por ahí así. Entonces ya era el día donde la gente tenía que decir, hey, sí, o sea, vamos, hoy sí vamos, ¿vea? Porque tenemos que comprar los boletos y ya. Entonces en esa reunión, bueno, nosotros no habíamos dicho todavía por lo que habíamos pasado, porque realmente ese es un tema que comprenderán, va como pausado, ¿verdad? Uno lo lleva ahí como a pocas personas porque es un tema que obviamente no querés compartir así, vea, públicamente, pero nos tocó hacerlo. Entonces, cuando llegó en ese momento, pues obviamente el grupo nos ayudaron mucho en oración, ¿verdad? En todo. Y resulta que ese día justo que nos íbamos a reunir, sale un cambio de planes. Querían suspender el viaje, que ya no fuera, y sino cambiarlo como de fecha, como decir, va, este año ya no vamos, pero lo vamos a programar para el otro año, por ejemplo. Y entonces en ese momento fue un impacto, creo que para muchos y sobre todo para nosotros, porque es como, Señor, hemos pasado todo esto, ¿verdad? Que todo eso que hemos pasado y no se va a cumplir, ¿verdad? El hecho de ir. Entonces, gracias a Dios, uno de los hermanos, ¿verdad? Y ahí dijo, hey, momento, yo ya compré el boleto, solo él lo había comprado. Y entonces para nosotros fue como, o sea, realmente Dios lo usó en ese momento para animar a los que sí estábamos como bien seguros, ¿verdad? Que ya no había duda, ¿verdad? Y que solo Dios sabía cómo íbamos a conseguir una parte, porque ya teníamos incluso una parte. Y ahí fue, ¿verdad? Donde dijimos, apoyamos a ese hermano que él dijo, yo ya lo compré y ahora ¿cómo hago? ¿Vea? O sea, me van a dejar solo. Y entonces ahí fue donde salía el grupo de los 7, ¿verdad? No, 6. 6. Ajá, de los 6 que fuimos, ¿verdad? Entonces realmente eso fue parte de nuestro proceso también de duelo, ¿verdad? El poder servirle, ¿vea? Servirle al Señor y no importa, ¿verdad? En la situación que fuera y yo creo que eso nos ayudó mucho. Yo creo que, yo le digo, no podemos decir nosotros en ningún momento que entramos en depresión. Bueno, en lo personal quizás yo, ¿verdad? Porque a veces en la mujer suele ser un poco diferente que en el hombre. Pero realmente yo te puedo decir, el Señor, o sea, me ayudó en todo ese proceso. Me acuerdo incluso, y quizás lo vamos a contar, que tuvimos una reunión con los hermanos de la iglesia, con la familia de allá, y nos tocó tocar el testimonio. Yo me recuerdo que lloramos en conjunto todos con los misioneros y eso fue como para nosotros, o sea, abrazarnos, o sea, llorar. Se fue bien bonito, ¿verdad? Entonces te digo, fue parte de la experiencia, ¿verdad? Que Dios hace, ¿verdad? Y que hizo parte de esa sanación también. Así que... Porque una cosa es el llamado de tus papás. Sí. Y otra cosa es lo que el Señor tiene para ti. Entonces, ¿qué te motivó a ti a realizar este viaje? Sí, de hecho es una historia bastante graciosa porque, como decís, son dos cosas diferentes. Y tenemos muy claro que nuestros llamados son diferentes. De hecho, a veces no chocamos con eso porque es como, hagamos esto. Y yo, no, eso es para ustedes. Y eso fue en este viaje. Al principio, ellos tuvieron como bastante ese llamado cuando se les hizo como ese llamado a ese viaje. Y yo dije como, no, hombre, eso no es para mí. O sea, yo estoy en lo mejor de mi carrera ahorita estudiando, ya casi voy a terminar. No me voy a retrasar como para irme a un viaje así, ¿vea? Porque no es como un viaje personal, sino que ya es como pedir ese tipo de permisos en la universidad, ya es más complicado. Entonces, sí les estuve apoyando como al inicio, como sí, chivo, hagamos todo para poder como, para que ustedes vayan, vean. Pero después, o sea, ya cuando nos íbamos como acercando a la fecha, no sé, nació en mí el hecho de como, siento que algo me está diciendo que vaya, siento que ellos solitos quizás como que no mucho la van a dar, pero en una noche realmente estábamos como cenando y yo le dije como, mira mamá, yo creo que sí voy a ir con ustedes, o sea, si todavía les sale como para poder como comprar el vuelo y todo eso, voy a ir a ver qué sale. Así que
es como esa típica historia de al principio no quería ir, pero pues sí tocó. Bueno, para empezar, vimos nosotros la mano de Dios todo el tiempo en el camino. Nosotros pusimos nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Siempre fue como el lema clave, vamos por fe, no porque tengamos o no tengamos, vamos por fe. Y Dios en todo el camino fue fiel, fue muy fiel el Señor. Tanto fue de que desde que íbamos a salir, el hermano iba a ir con nosotros, ¿verdad? Pero él en un momento dado como que tuvo un problema y no pudo ir y todo eso. Y le dijo, nosotros íbamos como familia, mi esposa Sarita y yo, íbamos como familia. Y le dijo, Sarita, tú te vas a aventar este rollo, le dijo Oscar, ¿verdad? Y yo ya compré el boleto, pero no puedo ir. Pero tú sí vas a ir y tú vas a ser el guía en cuanto al idioma, porque ella sí puede inglés, ¿verdad? Creo que un tema importante acá es ver que uno tal vez se mentaliza y decir, no, ¿qué voy a hacer? Con los dones que yo tengo no me va a alcanzar. Del equipo que íbamos, solamente, bueno, inicialmente aquí íbamos 7, un hermano se quedó y nos venimos a dar cuenta 2 días antes que íbamos a hacer el viaje y era el intérprete de los 6 que íbamos. Y Sarita, que es la más joven del equipo que fue, ella se echó literal el equipo al hombro, como decimos. En España, hasta España todo tranquilo, pero ahí que pasamos, Bruselas, Albania, Macedonia, Croacia, todos los otros países, ella era la traductora. Todo lo que ella decía, sí, eso es verdad, todos nosotros los pasaportes, como una familia literal, que ahí íbamos a hacer y todo. Y estando ya en ese país, en Europa del Este, que no era el inglés, sino que era su idioma natal, pensamos cómo nos vamos a comunicar. Pero Dios abre puertas, la verdad, que nos encontramos con un sinfín de personas que podían hablar español también. Y fue como pudimos interactuar ya con ellos, sabiendo la necesidad que tienen del país, de la religión que es musulmana. Eso no fue ningún impedimento para nosotros poder interpretar con ellos, incluso ir a escuelas todavía, poder no evangelizar como hacemos de aquí, como hacen los ministerios de no más violencia, sino que de una manera totalmente diferente, o estar orando en la calle, pero ya con los ojos ya abiertos, no es como oramos acá, sino que se hace totalmente diferente. No sé, yo siento que soy una persona que no constantemente soy como muy emocional, sino que ya tengo bien centradas las cosas y es como, ok, sí, sé que tengo que servir, mi vida es para servir. Pero cuando ya estaba como, bueno, usualmente tomo esas decisiones basadas como en esos principios, pero, voy a servir y punto. Pero cuando ya estaba como unas noches antes de que nos fuéramos de viaje, ya se sentía como más real la presión. Entonces, no sé, estaba orando. En ese momento, como solo fuimos 3 de 4 que somos en mi familia, mi hermano se quedó en casa, entonces tuvimos que ver que alguien cuidara de él. Llegó un familiar que se iba a quedar en casa. Entonces, fue como ese momento en el que yo ya no estaba durmiendo ni siquiera en mi cuarto, sino que ya estaba como ahí en la sala durmiendo. Y estaba pensando como en todo lo que se iba a implicar el viaje, todo lo que nos habían dicho que teníamos que hacer, lo que no, y cosas así. Y hubo ese pensamiento en el que sentí que el Señor me decía como, yo voy adelante de vos, no te estás enviando vos sola, sino que yo te envío. Y eso fue como para mí una gran paz, porque me hizo realmente aterrizar un montón en el que no se trataba de mí y de lo que yo pudiera hacer, sino que lo que el Señor realmente quería hacer conmigo. Dios fue fiel usándonos a cada uno hasta que llegamos allá. Perdimos el vuelo de El Salvador a España porque hubo un atraso en Costa Rica de 2 horas y en Colombia de 7 horas. Cuando llegamos a España ya íbamos un retraso de 9 horas, ¿verdad? Más o menos. Pero nosotros que aterrizamos y el avión que se levanta, el que nos iba a llevar. Cuando llegamos a España nos dijo la señorita allí de la agencia que el avión estuvo ahí esperándonos. Él no tenía problema.
Entonces sí, es cierto, y nosotros perdimos el vuelo, teníamos que comprar otros vuelos de allá. ¿Y cómo decíamos ya si no llevábamos la cantidad de dinero que te decía al principio? Pero en ese momento vimos como equipo, oramos, lloramos, porque pensamos que Dios, que hasta allí nos íbamos a quedar, ¿verdad? Y decimos, no, dijo la hermana Rosy, ella fue con nosotros, Rosy de Lando, dijo, es que no creo que Dios nos haya traído aquí a España para que nos quedemos aquí, porque no ese era el propósito es ir hasta allá. Pero ese tiempo nos sirvió para orar. Tuvimos ahí un tiempo casi como de 2 horas orando y orando, ¿verdad? Y todo eso. En todo eso, la iglesia se estaba moviendo, la iglesia de Miramonte, aquí, ¿verdad? Se estaba moviendo en cuanto a reunirnos, ¿verdad? Lo de los vuelos, los otros vuelos, comprarlos, porque sí, yo le agradezco eso a la iglesia, nos ayudó en cuanto a que saber que nosotros estábamos allá. Bueno, Oscar no se quedó atrás, ¿verdad? Él como que dijo, aquí me voy a quedar para seguirles ayudando, ¿verdad? Y Oscar siguió trabajando para que nosotros pudiéramos comprar los otros vuelos allá. Bueno, ellos nos lo compraron y todo. Y de allí salimos otra. Ya hicimos otras 4 o 5 escalas después de España. Total que viajamos por 11 países para llegar hasta allá a Europa. Al llegar allá, nosotros vimos tanta necesidad, específicamente con gente baja, ¿verdad? Clase baja. Porque sí, habían clase alta, clase media, todo eso es lo que nosotros pasamos. Pero donde llegamos a la gente que necesitaba de Cristo, vimos pueblos, colonias, así como la Tutunichapa, ¿verdad? Que aquí la tenemos a la par. O así como Apopa, Soyapango, comunidades así pobladas, súper pobladas, con bastante necesidad. Necesidad de económica, necesidad física, mucha gente bastante necesitada, con necesidad espiritual, ¿verdad? Y al punto clave que llegamos fue a la parte espiritual. Llegamos a una casita que era la Casa de la Cultura, le llamaban ellos, y empezamos a hablar queríamos reunirnos para hablar de Jesucristo, ¿verdad? Claro, a nuestro modo, porque ya no se puede hablar libremente, ¿verdad?, de Jesucristo, sino que tiene que ser en una forma muy especial. Primero, demostrando amor. Por eso le decía yo lo de las camisetas, porque decía Roma, pero en realidad al revés era amor, ¿verdad? Entonces, y hasta el texto tenía ahí. Pero porque eso era lo que nosotros íbamos a hacer, demostrar amor a la gente que necesitaba y que nunca les habían hablado de Cristo, ¿verdad? Eso también, hay mucha gente allá que nunca se les ha hablado de Cristo y aprovechamos ese tiempo para tener ese contacto con esa gente, que es lo más importante. La gente piensa que para ir a otro lugar lo vemos tan cultural, ¿verdad? Aquello tan extravagante, tan grande, que no podemos llegar, dice la gente. Pero no, o sea, nosotros experimentamos eso de que sí se puede llegar y específicamente a los corazones más dolidos, más heridos, más necesitados. Porque hablar de Europa del Este es hablar de, como que la gente habla de guerras, conflictos, y sí se ven zonas destruidas, zonas con problemas extensos, ¿verdad? Y todo, pero también hay bastantes comunidades que necesitan de Cristo. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Creo que las necesidades, dice, muchas personas te podrán decir, aquí en El Salvador hay necesidad. Entendemos que sí hay necesidad, pero el detalle es que acá es más fácil poderlo hacer y poderlo apoyar. En cambio allá el idioma es como una barrera en poderlo hacer y las multiculturales, por decirlo así, porque no solamente llego a El Salvador y yo sé que es solamente un tipo de cultura. En el país donde fuimos habían hasta 4 tipos de culturas totalmente diferentes y poder compartir con unos, con él lo voy a compartir con el testimonio, a otro sí le voy a poder platicar. Fue como lo bonito que se pudo aprender de allá. Algo tan sencillo, un ejemplo, darle la mano a mi esposa, caminar. Andar así, la gente lo miraba raro. Era porque estaba abrazando a tu esposa. Si la cultura de allá era él con los niños acá y la esposa atrás.
jalando la cochera, las cosas, y si la gente solo se te quedaba viendo como que, ¿y por qué estás haciendo eso, verdad? Si eres hombre no tienes que andar agarrado hacia tu esposa. Yo creo que de esa manera nuestro testimonio con algo tan sencillo fue a impactar vidas directamente de ese tipo de personas y demostrarle que hay un Dios que está en todo literalmente, que Él nos consuela, como estábamos diciendo, la prueba que pasamos y todo, pero allá ver la necesidad es como decir, ok Señor, pasé por eso, pero aquí la gente no conoce, son millones lo que si mueren, ¿a dónde vamos a ir? Ya sabemos dónde van a ir a parar, pero yo creo que ver la necesidad de allá y estarle apoyando a los misioneros, puede decir, fueron 15 días, pero esos 15 días uno viene más enriquecido todavía y viene hasta más retado. Algo que yo pude como ver es que esas personas viven como bastante sin amor. Y siento que es bien curioso y de hecho me hizo como hacer muchas perspectivas respecto a todo, porque nosotros como latinoamericanos tenemos una cultura como muy de familia y damos mucho por sentado el hecho de que alguien nos abrace, el hecho de que alguien nos diga como cosas de qué bonita está hoy o qué inteligente sos o qué bien hiciste esto, o sea, para nosotros es como bien normal, pero allá era algo que nunca se hace, por lo menos hasta donde yo observé. Como nosotros no podíamos como tal cual predicar del evangelio como estamos acostumbrados acá, teníamos que tratar de hacer de formas diferentes, ¿verdad? Entre esas cosas era, iban 2 matrimonios, entonces para ellos algo tan sencillo como agarrarse de la mano mientras iban caminando, había gente que volteaba a ver como esos, o sea, ni siquiera es como turistas normales, sino que son turistas de otra forma, ¿verdad? Diferentes. Y a mí algo que me impactó un montón fue en un proyecto que tuvimos con una escuela de unos niños, teníamos que hacer unos juegos con ellos. Y en ese momento a mí me pusieron a dirigir un juego. Entonces era de hacer como una cuerda. Y a un lado habían unos niños, o sea, niños, y al otro lado estaban las niñas. Y había alguien más ahí como apoyando a los niños y yo con las niñas. Y yo les decía a las niñas como, bueno niñas, vamos, nosotras tenemos que ganar, nosotras somos súper fuertes, somos súper inteligentes y ya van a ver que les vamos a ganar a los niños, no tengan miedo, ustedes pueden. O sea, la cara de las niñas, yo creo que jamás se me va a olvidar eso. Su cara, ni siquiera se centraron como en ese momento, sino que en verme que yo les estaba dando como apoyo en ese sentido, para ellas fue como que nunca habían escuchado algo así. Y es bien impactante eso, porque son como poblaciones que podemos decir tienen sus comodidades, tienen hogar, casa, estudio, todo, pero les falta amor. Y es algo que yo, gracias al Señor, tengo por medio de Él, por su sacrificio, me ha proveído de tanto amor en todas partes. Entonces el hecho de poder compartir de ese amor, no directamente diciéndole te amo a alguien, pero el poder compartir de ese gozo que he recibido del Señor por medio de su amor, realmente me hizo a mí ver que esa es una necesidad grande. Muchas veces decimos, esas personas, o vemos en las noticias, tienen como muchos problemas de desnutrición o algo por el estilo, pero a veces solo necesitan que alguien pueda compartir ese amor que nosotros ya tenemos. Cuando llegamos al lugar destinado de la familia que íbamos a visitar, llegamos ya de noche, ¿verdad?, hacia el lugar, y con solo el hecho de llegar, la familia nos dijo, ustedes ya cumplieron el propósito. Y sabíamos que llevamos una agenda, ¿verdad?, de trabajo, de actividades que íbamos a hacer y todo, pero solo el hecho de eso, ya como a las, ¿qué te podría decir? A las 11:10 de la noche más o menos, ¿verdad?, que estuvimos ahí en la familia, les hicimos juegos a los niños que estaban en la casa, hicimos una cena, le compramos de todo para llevarles a ellos y les llenamos una parte de la alacena y todo, y ellos llorando emocionalmente, la familia, y nosotros también, ¿verdad?, llorando con ellos, jugando y todo, pero ellos tan emocionados estaban que nos dijeron, no, su propósito ya está cumplido.
el hecho de visitar a una familia misionera que está allá por 9, 10, 12 años y que nadie los visite, más que solo tal vez el pastor, ¿verdad? Que va de vez en cuando, o algún líder en una ocasión, pero que los visite un equipo como el que iba y que salvadoreños que los amamos, que los tenemos en nuestros corazones y que toda la vida estamos diciendo, estamos orando por ustedes, pero no se los demostramos al ir, ¿verdad? Ellos se sintieron tan emocionados que nos dijeron, eso nos ha llenado nuestro corazón. Sí, yo creo que sumaría a esa primera noche que llevamos un montón de cosas, nos hubieran visto, eso fue hasta chistoso porque llevábamos, ¿cuántas maletas? Tú haces bien ese conteo de... Eran 18 en total. O sea, imagínate 3 maletas por cada uno, ¿verdad? Entonces cuando terminamos en Albania, me da risa que el perro haber dicho, ¿y este olor cuáles son? Porque llevábamos frijoles, macecas, cosas de dulces, y porque churros. Tuvimos una donación de unas cebaderas chiquititas, entonces tuvimos la oportunidad de poder regalar, así en cualquier lado, regalábamos en el hotel, ahí donde andábamos, porque esas cebaderas eran y cabal le echamos dulces de la confitería y todo eso. Entonces, pero algo especial, aparte de la ofrenda, como dice, es que esa ofrenda era justo lo que les hacía falta para terminar de pagar un vehículo. Entonces, para nosotros, o sea, sin saberlo, nosotros no sabíamos como ese detalle, ¿verdad? Como decir, tanto le falta. Y escuchar, por ejemplo, al niño pequeño, ¿verdad? Mencionar temas como, qué bendición esto que nos trajeron de comida, pues, porque probablemente... como niños imprudentes quizás, ¿verdad? Él no lo hizo con intención, pero nosotros caímos que sí necesitaban eso, ¿verdad? Que nosotros habíamos llevado. Entonces realmente pensando, y a mí me gusta mucho eso, y eso es una frase de Chanti, o sea, si tenés que gastar $1 millón, no importa, o sea, con solo, ¿verdad? De por una alma o por alguien que está cumpliendo esa misión. Y tal vez un punto que a cada familia le vamos como un detalle. Miren, ¿qué quieren que le llevemos de acá? Ajá. Y ahí nos costó encontrar las cosas, pero le llevamos como el detalle de cada una de las cosas que necesitaba y sacarles esa sonrisa a los misioneros que están allá fue como bien importante, ¿verdad? Decirle, ok, no es igual que te visite un ejemplo, un guatemalteco, un hondureño, costarricense, pero que llegue un salvadoreño, se siente esa conexión. A ellos no los conocíamos, solamente tal vez por videollamada, es como bien un punto importante. Ok, vamos a ir a conocer a los misioneros, pero no sabíamos, solo eran de nombre nada más, pero hacer ese clic que hicimos allá y hasta la fecha se mantiene, ¿verdad? A veces oramos por ellos, les preguntamos cómo están y así, y estar pendiente de ellos, creo que es algo como bien importante. ¿Qué le diría, ya para cerrar, a todos estos salvadoreños, para animarlos a que hagan algo como lo que ustedes... Bueno, a todos los salvadoreños, aunque me estén viendo, bueno, especialmente a los hermanos, ¿verdad? De la Iglesia Bautista de Miramonte, aunque me estén viendo que ya tengo mi edad, todo, y que ya las rodillas ya no puedan andar, ¿verdad? No quiere decir que es un obstáculo para no ir. Eso no es un obstáculo. Lo que a mí me interesa como Santiago Hernández, ¿verdad? Lo que me interesa es pasar esto a nuevas generaciones. No que se quede con los de 50, los de 60 años. Está bien si nosotros ya sabemos qué es, pero la nueva generación no sabe en realidad sentir esa carga de misiones o verla con la necesidad urgente. Tal vez la pueden ver y decir, sí, ¿verdad? Yo tengo carga por tal país o por tal zona, pero ¿qué tanto urgente es? Porque además de ser obediente, como dije yo al principio, ¿verdad? También es ver que no solamente por ser obediente no deja de ser urgente, como no, es urgente, porque los tiempos son difíciles. Ahorita los tiempos son difíciles. Y yo les pido, así de corazón, ¿verdad? A cada joven que trate la manera de apoyar esto de misiones. Hay muchas maneras de hacer misiones. Y tú eres parte importante, tú eres parte y pieza importante. Así como formamos todos el cuerpo de Cristo, así somos parte importante para esto de misiones también. Primero creo que es orar y decirle, Señor, heme aquí, yo quiero ir a Europa del Este, a otro país. Y creo que el principal es la oración, la confirmación del Señor. De ahí nuestra iglesia juega un papel bastante fundamental.
luego ir en capacitaciones, porque nosotros no podíamos leer un boleto de avión, un ejemplo, estuvimos en capacitación, requiere sacrificio, la verdad, pero hay mucha gente, ay, sacrificarme un domingo porque veníamos a la iglesia, servíamos el culto y en las tardes pasamos casi como 3 meses en capacitación y literal en lo que nos dieron en la capa, toda esa cosa sucedió. Sí, yo creo que también sumaría que sean valientes, ¿verdad? Definitivamente creo que nuestra iglesia hace esa labor realmente de animarlo a uno. Creo que solo uno tiene que ser obediente, decidido también y saber que no son nuestras fuerzas, no es nuestro dinero, no es nuestro deseo, sino que realmente el Señor va a cumplir y Él te va a ayudar, ¿verdad? Es un tema de fe, eso que hemos estado viendo en todas estas prédicas, que en lo personal se lo digo, me ha hablado mucho, ¿verdad? Recientemente, y yo digo que es eso, ¿verdad? Ser obediente y no tener temor. Entonces realmente es solamente decir, sí, heme aquí, y el Señor se va a encargar de todo lo demás, ¿verdad? Es ser obedientes. Así que pues los animamos definitivamente, animamos a todos los que tienen esas pequeñas dudas, ¿verdad? Que a veces yo qué voy a ir a hacer si yo no sé inglés, no sé qué, porque uno es experto en eso, ¿verdad? En ponerse barreras, pero realmente vale la pena hacer ese sacrificio. Creo que el Señor nos lo ha demostrado, ¿verdad? Todo este equipo que fuimos, a todos los que hemos ido, sin duda, la vida es diferente, ¿verdad? Y eso es lo que realmente vale la pena. Y podemos hacer muchas cosas aquí internamente, como decía, hubo gente que nosotros, familia, amigos, quizás, nos decía, mira, lo que fuiste a gastar ahí, hubieses ocupado en otra cosa, ¿verdad? Y así, quizás cuestionamientos, pero realmente nosotros estamos seguros que eso es lo que valió la pena. Y como dijimos, primero Dios, algún día lo vamos a volver a hacer. Vamos a ir los 3. Hoy vamos a ir los 3 ya. Sí. Les diría que no es de lo que ustedes tienen, sino de lo que Dios quiere hacer con su vida. Al final creo que todo lo que aprendimos en ese viaje digamos que era un grupo bastante diverso, ¿verdad? O sea, era un matrimonio de una pareja joven, eran personas ya mayores, yo que iba como un poco más joven. Entonces, pero creo que en ningún momento hubo un impedimento de nuestras edades, de nuestras profesiones, de nuestros idiomas, ingresos, nada. Y algo que a mí siempre me ha motivado, como decía al principio, es que mi vida es para servir. Entonces, no se trata de quién me va a enviar, o quiénes van a estar allá, o con quién voy a ir. No se trata de cuánto yo necesito para poder ir a un viaje así, o qué es lo que yo voy a ir a hacer. Se trata de poder ponernos en segundo lugar y entender que si nuestra prioridad es Cristo, que se note. Entonces, animarlos a que sean valientes y que piensen que si han creído en Jesús, que es el Hijo de Dios, creador de todo el universo, no van a estar solos, no van a ir solos y su vida va a ser llevada y guiada, cuidada por Él.